Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este webinar que tenemos. Soy Fernanda Mejía, directora de Taller Multinacional y también directora del programa educativo. El webinar de hoy tiene por título ¿Cuáles son los alcances de la interpretación en el arte contemporáneo? Con Edgar Vite Tiscareño. Edgar Vite es profesor e investigador del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas en la Universidad del Valle, Colombia. Licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en las áreas de Filosofía de la Cultura, Historia del Arte, Estética, Teoría Crítica y de la Interpretación, Artes Visuales, Danza Contemporánea y Estudios Literarios. Ha participado en distintos programas de pregrado y posgrado, tanto a nivel presencial como en línea, dictando cursos, diplomados y seminarios sobre arte, literatura y filosofía. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación a nivel internacional en el que explora los puentes y conexiones entre la danza contemporánea y las artes visuales, a partir de un detenido estudio sobre bailarines que colaboraron intensamente con artistas de otras disciplinas, así como una exploración sobre el lenguaje audiovisual y coreográfico al que dio lugar la aparición de la videodanza hasta nuestros días. La dinámica va a ser la siguiente. Edgar va a hablar por unos 20-30 minutos y después de ello vamos a tener una sección de 10 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas que ustedes tengan las pueden escribir directamente en el chat. La comunicación con Edgar va a ser a través del chat para que tengamos un poco más de orden. Y bienvenido, Edgar. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues formar parte también de este proyecto de Taller Multinacional, que pues digamos se enfoca a tratar y plantear distintos temas vinculados con el arte contemporáneo. Y en esa medida, pues el día de hoy voy a enfocarme en algunos temas que considero centrales sobre la interpretación del arte contemporáneo, pero también voy a plantear algunos otros aspectos que considero clave en general sobre la interpretación del arte y algunos elementos que pues, me parece importante esclarecer también, porque en ciertas ocasiones eh, hay algunas discusiones que se generan porque no se tienen en cuenta, digamos, como esos puntos o porque es necesario aclarar también, por ejemplo, los diversos sentidos que tiene la interpretación y por qué no hay una sola forma unívoca también de entender eso mismo que llamamos interpretar. Y en esa medida, pues, les comento esto también como para que lo tengan en cuenta. En primer lugar, uno de los aspectos que me parece central y también, pues, que a mí me ha llevado ya varios años de investigación y de trabajo especializado, digamos, como en este campo, sobre todo como en relación a la teoría de la interpretación aplicada al contexto del arte. Pienso que uno de los rasgos clave también, digamos, como en ese sentido, pues tiene que ver que las propuestas contemporáneas son muy abiertas y son muy amplias y muy cambiantes también. Entonces, cada vez encontramos pues una serie de propuestas que se mueven constantemente, que pues dan lugar como a nuevas perspectivas también, que tienen que ver con los dispositivos de exhibición, que tienen que ver con la misma concepción que se tiene de la obra. En muchos casos, por ejemplo, se avanza más hacia lo que se ha denominado como una desmaterialización de la obra también, que eso genera ciertas peculiaridades y complejidades también, como ocurre, por ejemplo, en el llamado arte conceptual. En ese sentido, pues hay como una gran diversidad de propuestas que cada vez se van moviendo pues, de manera vertiginosa y eso pues genera muchas preguntas, muchas inquietudes, empezando por el público en general, digamos que acudimos o asistimos a alguna exhibición y que tratamos de acercarnos a esas propuestas y que pues eso nos genera inquietudes, preguntas y pues también como una serie de cuestionamientos sobre qué elementos o con qué elementos contamos o qué criterios podemos emplear para acercarnos a una determinada propuesta artística.
Entonces, en esa medida, pues encontramos en el contexto contemporáneo tendencias que son muy diversas, como mencionaba ya, por ejemplo, en el caso del arte conceptual. Tenemos también el arte de la tierra, tenemos el arte del cuerpo y particularmente el performance. Tenemos el videoarte, la videoinstalación, la videodanza también. Entonces, cada vez vemos cómo los medios tecnológicos se van vinculando y articulando de una manera más estrecha con las propuestas. Pues y eso va generando también nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos sobre cómo abordar o cómo entender este tipo de propuestas. En esa medida, también otro punto que me parece fundamental es que existe cada vez una mayor tendencia a que se den cruces y conexiones entre las disciplinas. Eso ha dado lugar en el contexto contemporáneo, y yo diría incluso desde las vanguardias artísticas, al surgimiento pues de algo que se denomina como los géneros híbridos, que son propuestas artísticas pues que mezclan precisamente elementos y rasgos de distintas disciplinas artísticas y que cada vez más difuminan los límites entre las distintas áreas, digamos, o las distintas disciplinas artísticas. Eso ahora en un caso concreto, no sé si estén familiarizados, por ejemplo, con el trabajo de Robert Rauschenberg, que es este artista estadounidense, quien tomaba una serie de objetos que encontraba en la calle, generalmente eran de desecho, por supuesto, y él retomaba esos objetos, los llevaba a su taller, los manipulaba, los transformaba de alguna manera, los intervenía y sobre todo los vinculaba, los articulaba también a trabajos pictóricos, ¿no? Mediante este trabajo, pues digamos, debería realizar sobre él, pero sobre todo lo que me interesa enfatizar, como mencionaba ya, es que este tipo de obras pone en duda las categorías tradicionales. En este caso concreto de los combinados de Rauschenberg, podemos ver cómo también se pone en duda este paso de lo bidimensional a lo tridimensional, que digamos, lo bidimensional estaría mucho más articulado al dibujo y a la pintura, y lo tridimensional estaría mucho más articulado al escultórico. Entonces, este tipo de propuestas que se marcan en el contexto contemporáneo, pues nos generan otro tipo de preguntas, incluso nos hacen repensar y cuestionarnos sobre las categorías que ya están dadas, nos hace pensar en otro nuevo tipo de categorías también, y pues nos genera también como una serie de preguntas, insisto, sobre qué criterios pueden resultar tal vez los más adecuados para abordar este tipo de propuestas. Esa es una primera idea con la que me gustaría iniciar y que me interesa plantear, digamos, en este primer momento. Y otro rasgo también que no solamente se limita, digamos, como al contexto de cómo se han desenvuelto las propuestas contemporáneas a través de estos elementos que ya he mencionado, tiene que ver también con pensar con la ambigüedad que tiene también el término interpretación. El término interpretación tiene muchas acepciones y en ese sentido, uno de los más comunes es cuando se entiende como una explicación, como la explicación de un trabajo determinado, ¿no? Como puede ser como un ejercicio discursivo, que puede ser oral o puede ser escrito, que se caracteriza precisamente pues, por tratar de dar cuenta o de dar sentido o descubrir un significado, por ponerlo de alguna manera, sobre una determinada propuesta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo concreto de Ernesto Neto, que es un artista brasileño, y él realiza unas instalaciones muy interesantes, donde pues convergen muchos elementos, sobre todo él trabaja mucho con las sensaciones, con las percepciones sensibles, y sus instalaciones pues se caracterizan porque en ellas están presentes una serie de elementos que se articulan con lo que se denomina como sinestesia. Entonces, ese tipo de trabajo pues puede ser explicado de distintas maneras. Uno, de entrada, tendría que ver, por ejemplo, con esto que menciono y que sería pues con la experiencia misma que tiene el público en esa interacción con la pieza y cómo esos elementos se convergen en distintos tipos de sensaciones perceptibles y cómo se articulan entre sí esos elementos. Por ejemplo, cómo una textura nos puede remitir a un color, o cómo una imagen también nos puede remitir a lo mejor a una sensación olfativa, etcétera, ¿no? Entonces es como pensar en esas articulaciones, y como en este caso que menciono ahora de la obra de Ernesto Neto, pues nos permite, o digamos, esa forma de interpretar implicaría dar una explicación de ese trabajo
discursivamente, ¿no? Ese sería un primer sentido de la interpretación. Obviamente eso también dependería del tipo de aparato teórico que se emplee, pues porque puede hacerse una serie de aproximaciones también dependiendo, digamos, de la propuesta teórica que esté detrás como para abordar una obra determinada. Digamos, podría ser desde una teoría psicológica, podría ser más bien desde una perspectiva, digamos, desde lo onírico, otra podría ser también desde la naturaleza y la conexión, digamos, de las estructuras que realiza Ernesto Neto con los organismos, con las células, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí caben muchos tipos de explicaciones y también eso es importante enfatizarlo, pero ese primer tipo de interpretación en el contexto del arte alude, como decía ya, a explicar la obra, a dar una explicación, ya sea respecto a su significado, y también, digamos, a tejer relaciones, ¿no? Que ese es otro punto clave, sería también otro elemento que está allí, muy presente, digamos, en ese tipo de interpretación, si es hacer puentes o conexiones con otros campos, con otras áreas del conocimiento, con otras disciplinas artísticas, con artistas de otra época también, ¿no? Por mencionar, digamos, algunos de esos puntos que estarían conectados ahí. Otro sentido de la interpretación que también me parece fundamental y que suele pasarse por alto, pero que también está muy presente, no se limita, digamos, al papel que tiene el intérprete como el teórico o como el crítico de arte, por ejemplo, que realizan este tipo de ejercicio, sino como el artista mismo como intérprete. Eso, digamos, contempla otro momento del quehacer artístico y en esa medida podemos entender, por ejemplo, como ocurre sobre todo en el caso de las artes escénicas, la interpretación también formaría parte de una acción. O sea, no es solamente dar una explicación, sino es realizar una acción. Y concretamente, pues digamos, pienso sobre todo en el caso del teatro, de la música y de la danza, por ejemplo. En todas ellas y en otros elementos, digamos, en otros tipos de disciplinas que estarían, por ejemplo, pienso en el performance, también podría caber, digamos, como en esa misma idea. No es lo mismo un performance que es realizado por un artista que como lo realiza otro. Entonces, ahí también está presente la interpretación y ese es un rasgo que es relevante tomar en cuenta porque no se trata ya solo de una explicación o entender teóricamente lo que pretende o lo que se pretende mediante una determinada pieza, sino más bien ver cómo la interpretación implica también un ejercicio productivo, en este caso desde los artistas. Y que eso implicaría pues determinadas características, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo solemos hablar de los músicos como intérpretes, ¿no? Un actor pues también interpreta un papel, ya sea en el cine o en el teatro, entonces allí vemos digamos como ese otro rasgo de la interpretación que considero fundamental plantear. Otro también sería o tendría que ver con la traducción, y esto se liga muy a la literatura y particularmente con el lenguaje. Y en ese caso, pues pensamos sobre todo, por ejemplo, cuando se realiza la traducción de un texto literario a otro idioma. Eso pues da lugar a una serie de preguntas también sobre la pertinencia de la interpretación, sobre si es mejor que, por ejemplo, un escritor traduzca a otro escritor, digamos como todos esos aspectos, ¿no? Si de otra forma el intérprete traiciona el sentido original de la obra o no. Digamos que esos pues, son como algunas preguntas que estarían vinculadas sobre todo con el campo de la literatura, pero también en el caso del arte y también del arte contemporáneo, pienso sobre todo que esto se vincula a lenguajes no verbales, es decir, cómo también se pueden dar traducciones que denominamos realmente como adaptaciones de un lenguaje artístico, pues nos permite, y en esa medida pienso que también es importante tomar en cuenta esos elementos. O sea, es decir, la interpretación también transita entre las disciplinas. Y llevar a cabo una versión de una obra en otro campo, como puede ser y como pasa todo el tiempo, por ejemplo, en el caso de la literatura, cuando se realizan versiones escénicas, se pone en escena una determinada obra teatral, o cuando se realizan versiones
también en el cine, que de hecho encontramos muchas versiones de una misma historia, por ejemplo, pues ahí también estaría presente la interpretación. Pues digamos, estos son como algunos de los elementos que considero que es importante tener en claro, sobre todo digamos, el campo tan amplio de la interpretación y sobre todo cómo tiene distintos momentos. En ese sentido, la interpretación no corresponde o no se limita únicamente, digamos, ya a la exhibición de la obra o a la opinión o interpretación que puede dar un crítico o un teórico del arte, sino que también está presente en otros momentos del arte, que tienen que ver con su producción, que tienen que ver con su exhibición y que tienen que ver, digamos, como con el proceso artístico entendido de manera más compleja. En ese sentido, existe también una relación muy estrecha, digamos, como pasando a otro tema que está relacionado con lo que menciono ahora, perdón. La teoría de la interpretación también se aplica, digamos, al arte contemporáneo, pero se liga, o más bien no se liga únicamente a la estética y a la historia del arte. La teoría de la interpretación también está relacionada de manera muy estrecha a la crítica de arte, y en esa medida pues es indispensable también tomar en cuenta que la crítica y los críticos suelen tener también pues como un bagaje y como cierta formación también, y ciertos intereses, incluso académicos o de algún otro tipo, que implican, pues digamos, como a partir de un aparato teórico para abordar determinadas propuestas. Y pienso, por ejemplo, ahora en un ejemplo, como para que quede mucho más claro lo que quiero decir. Por ejemplo, el contraste que puede encontrarse entre la teoría crítica de Clement Greenberg y la teoría crítica de Harold Rosenberg, que son dos críticos contemporáneos, o sea, digamos, de ese entonces, cuando surgió el expresionismo abstracto, y ambos tienen una perspectiva muy particular del expresionismo abstracto y de la obra de artistas como Jackson Pollock. Entonces, vemos cómo la crítica de arte también se fundamenta en estos elementos y la interpretación también tiene un papel muy importante. Ese es, digamos, como otro rasgo que considero crucial. Y algunos de los debates que podemos encontrar en el contexto contemporáneo, sobre todo ya más desde una perspectiva teórica, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la filosofía analítica y la llamada estética analítica, una serie de debates que se vinculan, por ejemplo, con el papel que tiene las intenciones del artista en relación a su obra y sobre todo pensando como qué tan relevante es cierta información sobre la vida y la obra de un artista para interpretar su trabajo, ¿no? Eso tiene que ver pues con varios elementos, digamos que pueden ser como muy interesantes, digamos como en ese sentido, y que sobre todo tiene que ver, como les decía ya, con estos filósofos. Pienso en autores como Joseph Margolis, por mencionar algunos, Arthur Danto también, que ha estado muy presente como en los debates contemporáneos, Noel Carroll, Gerald Levinson, Richard Wollheim y Monroe Beardsley. Menciono a ellos nada más como para que tengan algunos referentes de estos autores que discuten este tema. Y hay distintas posiciones, ¿no? Voy a explicar tres que son como las más dominantes en ese debate y pues también digamos como en función de qué manera la interpretación juega un papel en estos debates y qué relevancia tiene también digamos en función de comprender las propuestas contemporáneas. Entonces, digamos, las distintas posiciones, sobre todo algunas de ellas, plantean que, por ejemplo, la interpretación de una obra es más bien unívoca o debería basarse sobre todo en las intenciones del artista, ¿no? O digamos en la interpretación más adecuada sería aquella que de alguna u otra forma está más ligada con lo que pretendió el artista. Evidentemente esa posición tiene muchos problemas porque pues, es muy cerrada, además pues porque restringe esas relaciones que pueden establecerse con otros campos, como mencionaba ahora, y con otros teóricos también. Entonces eso implica pues tomar en cuenta otros elementos y en ese sentido
pues parece insuficiente basarnos únicamente en la propuesta del artista. Además, también allí habría que pensar hasta qué punto la obra también es independiente del artista. Es decir, obviamente hay una conexión, pero también hay una independencia, una autonomía de la obra. Entonces, pues digamos, esa es alguna de las críticas que se podrían hacer a esa primera posición, que eso se considera sobre todo como un intencionalismo radical. Está un intencionalismo moderado, que plantearía más bien que cabe o que tiene sentido acudir a alguna información, ya sea biográfica, a través de entrevistas, del diario del artista, digamos, ahí habría distintas fuentes que permiten esclarecer el sentido o el significado de una propuesta artística. Esa tal vez sea la más, digamos, equilibrada en ese sentido. Y también hay otras propuestas que radicalmente niegan que sea relevante la interpretación del artista para, o las intenciones explícitas del artista para interpretar la obra, sino que la obra, de acuerdo a sus características, estaría, digamos, completa por sí misma, y el ejercicio teórico y crítico dependería directamente, digamos, como digamos, de tomar en cuenta esos rasgos. Evidentemente ahí habría que pensar como en una connotación también social, digamos, de las prácticas artísticas, que ese es un elemento clave también. Es decir, o sea, no se trata de un lenguaje privado, no se trata de un lenguaje exclusivo del artista, sino que obviamente una obra determinada se marca ya en una historia del arte y se marca en una práctica también muy específica. Entonces, eso nos permite, pues, como dialogar o como tomar en cuenta el trabajo de otros artistas para interpretar también el trabajo de un artista determinado. Y bueno, finalmente, y ya para cerrar, me gustaría plantear algunos criterios que considero que pueden servirnos o que pueden orientarnos al momento de interpretar, sobre todo casos de difícil interpretación. Y en ese sentido, pues considero que algunas de las estrategias que pueden ayudar es sobre todo, pues tomar en cuenta que en primer lugar la interpretación es o digamos, permite o admite pues muchas lecturas o una serie de lecturas, ¿no? Que la interpretación no es unívoca. Ese es tal vez un primer punto que me parece clave tomar en cuenta. Otro elemento también es la experimentación directa con la obra. O sea, es decir, la interpretación no puede ser ajena a la experiencia que tiene el público, ya sea un teórico o un crítico de arte. Me parece fundamental esa experiencia, y esa experiencia también sirve como un bagaje o como un fundamento para después emitir algún planteamiento, algún juicio o algún valor, alguna valoración sobre una determinada pieza. Y en ese sentido pienso que es necesario emplear como el mayor número de sentidos posibles en esa interacción con la pieza. Eso pienso que nos da mucha más información y también mucha más claridad del trabajo. Otro punto también que me parece importante es que sí es necesario acudir a información por fuera, digamos, de lo que está dado en la obra. También pienso que eso ayuda y nos da ciertos criterios y ciertas luces, aunque tampoco pienso que ese es un criterio determinante. Eso también depende muchas veces del tipo de propuesta. Habrá casos en que la obra sea mucho más hermética, habrá otros casos en los que no sea así, y que incluso esté dirigida a un público mucho más amplio, que tal vez para mí esos son los más interesantes. Es decir, un tipo de obra que habla a cualquier persona en cualquier contexto. Obviamente eso tiene sus matices, pero me parece que ese tipo de trabajos pueden resultar más interesantes, pero en función de la interpretación de casos que son complejos, herméticos, pues creo que sirve mucho también como acudir a cierta información, a investigar sobre la obra y sobre el artista, sobre las vertientes, sobre una corriente específica, etcétera. Y en ese sentido, también otro rasgo que me parece fundamental es que no podemos emplear los mismos criterios, digamos, para analizar una obra a otro artista, ya sea de otra época o incluso un coetáneo. Es decir, es muy importante tomar en cuenta los rasgos específicos de la obra, el contexto en que se realiza, y de esa manera, aunque puede haber algunos criterios generales que sirvan, digamos, como para interpretar, por decir un ejemplo, el arte conceptual, en contraste con el arte de la tierra, también es indispensable considerar cada pieza por sí misma. Eso me parece fundamental. Y eso implica, pues, por supuesto, mayor ejercicio, una mayor complejidad también,
eso implica tomarse más tiempo y pues me parece que ese también es un elemento fundamental pues digamos, del ejercicio de la interpretación en el contexto contemporáneo. Bueno, pues les agradezco a todos. Estos son pues como algunos de los temas centrales que me interesaba plantear el día de hoy. Y vamos a dar un espacio ahora también para sus preguntas. Vamos a abrir el chat para que ahí ustedes anoten sus preguntas y yo trataré de contestar la mayoría. Creo que aquí me estaban preguntando sobre algunas referencias de los críticos que mencioné. Supongo que se están refiriendo a Clement Greenberg y a Harold Rosenberg. Y son dos teóricos que de alguna manera a mí me interesaban, sobre todo porque, pues digamos que ellos tienen una gran diferencia, digamos, sobre el aparato teórico que emplean, a pesar de que están hablando de un mismo artista. Pienso que lo interesante es que el trabajo de ellos, pues digamos, se enfoca en distintos aspectos de un mismo trabajo, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante en el caso de Rosenberg es algo que se vincula mucho más con lo performático, con todo el proceso que lleva a cabo el artista. De hecho, a mí me parece más interesante la teoría de Rosenberg, porque incluso es mucho más amplia y se puede aplicar a otros contextos. Por ejemplo, en el campo de la videodanza, en el campo del performance también puede servir la teoría de Rosenberg. Eso es lo que lo hace muy interesante. Y en el caso de Clement Greenberg, por ejemplo, es una teoría que se vincula mucho más con un análisis formal, ¿no? De hecho, se considera como un purista formal. Es una visión mucho más cerrada también, pero digamos que es interesante la propuesta de Greenberg porque se vincula de manera pues muy estrecha, pues también digamos como con un análisis que puede ser como muy puntual y muy específico, digamos en este caso del trabajo de Jackson Pollock. Estoy viendo aquí más preguntas. Bien, aquí hay una pregunta que me parece interesante, que habría que pensar de manera más específica, por ejemplo, sobre ciertas propuestas como muy específicas, digamos, que vinculan lo político y lo artístico. Pienso que en ese sentido, uno de los rasgos tal vez que a veces resulta más llamativos y escandalosos también del arte contemporáneo tiene que ver con toda esta idea del shock, del impacto. Y ahí pues podemos mencionar muchos ejemplos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Teresa Margolis, pienso en el trabajo de Sierra, pienso en el trabajo de distintos artistas, digamos que de Demian Hirst, por ejemplo, también. Y ahí, bueno, las preguntas también que caben hacerse no se limitan únicamente, digamos, como a lo contundente de la propuesta o lo crítica que pueda hacer también, sino que también eso nos lleva a pensar con qué intenciones un artista lleva a cabo ese trabajo. Pues es decir, a veces la línea también es muy delgada en función de pensar hasta qué punto ese tipo de propuestas se vinculan más como con una teoría ligada ¿cómo llamarlo? Al espectáculo, o mucho más vinculada a lo espectacular, y que de alguna u otra forma también buscan pues que los reflectores se muevan hacia ellos, ¿no? Eso tendría que ver con la autenticidad de la propuesta o no. Voy a mirar otras de las preguntas también, que hay varias preguntas acá. Bien, aquí hay una pregunta interesante que tiene que ver con la idea de hasta qué punto la obra resulta exitosa o no. Esa es una pregunta que me parece clave, me parece fundamental, sobre todo en función
de si es posible que se entienda su mensaje y también, o sea, es decir, si el mensaje llega a un mayor público y el público lo comprende, o si más bien el éxito de una pieza estaría en la multiplicidad de interpretaciones que se puedan generar en ella. Creo que en ese sentido, evidentemente hay un ejercicio comunicativo y creo que podemos pensar, obligar, digamos, digamos, el éxito de un artista en función de que sea comprendido o entendido, pero también pienso que hay un fuerte ejercicio de construcción. O sea, es decir, no solo el público, aunque también el público lleva a cabo un proceso constructivo. También el público genera algo, produce algo también, no solamente es el artista. Y por supuesto, pues estarían, digamos, como los especialistas, los teóricos del arte, los historiadores, los críticos. Entonces, en esa medida, pienso que también una obra que genera muchas interpretaciones en sí misma, digamos que es porque es muy rica. No necesariamente porque es muy difícil de entender, sino más bien porque es muy rica en todos sus elementos, en todas sus dimensiones, pues puede resultar muy interesante. Sigo mirando algunas otras de las preguntas. Tengan un poco de paciencia porque se empiezan a acumular un poco aquí, pero empiezo a leerlas. Bien, aquí hay otra pregunta también que me parece interesante, que de hecho se articula con otro tema que yo he analizado también, digamos, por otros intereses que he tenido, y que alude, por ejemplo, a las diferencias entre países, digamos, económicamente hablando, y también eso de qué manera tendría que ver con la influencia que tiene, por ejemplo, pues esto nos habla también como de una estructura de poder, evidentemente, nos habla también del papel que tiene el mercado del arte, por supuesto que eso no es irrelevante, y cómo eso de alguna manera, por ejemplo, determina el gusto o determina los intereses estéticos de una sociedad determinada en un contexto muy particular, o cómo, por ejemplo, incluso marca una tendencia cada vez más impuesta, por ejemplo, en las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Y en esa línea, pienso que algo que permite comprender también de manera mucho más clara ese fenómeno tendría que ver con otro campo, que sería como una reflexión también de la cultura, como una reflexión de la cultura desde, digamos, desde un contexto que no solo implica una reflexión sobre el arte mismo, sino también una reflexión antropológica. Eso tiene que ver con otra serie de elementos también, pero sobre todo tiene que ver con comprender las diferencias culturales también. Y cómo estas diferencias culturales implican también distintos modos de interpretar, ¿no? Eso es muy interesante porque nos vuelve a llevar a la pregunta de cómo la manera en que interpretamos también refleja nuestros prejuicios culturales, nuestros prejuicios ideológicos, y por supuesto, en ese sentido, nuestra misma concepción de lo que entendemos por arte o de lo que entendemos por algo que resulte digamos, loable o interesante, etcétera. Entonces, todos esos elementos están ahí también jugando un papel central. Voy a mirar otra pregunta. Déjenme ver. Bien, aquí hay otra pregunta que se vincula digamos, al trasfondo cultural de una obra y sobre todo como a esta idea de la traducción y de la fidelidad de la traducción. Pienso que ese es, digamos, un punto que está articulado sobre todo con el campo literario, pero me parece también interesante pensar, por ejemplo, en cómo las versiones, pienso mucho en el caso del cine, ¿no? Por ejemplo. En el cine pues encontramos un gran número de versiones y de propuestas sobre una misma historia. Algunas de ellas, digamos, como tratando de ligarlo mucho más como a una interpretación más clásica, digamos, o más ligada al contexto original de la obra, pero otras buscan también acercar esa propuesta hacia un contexto contemporáneo, ¿no?
Pienso en una historia, por ejemplo, como la de Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? ¿Cuántas versiones existen de esa historia, tanto en el teatro como en el cine? Y eso nos muestra también que evidentemente, como mencionaba antes, hay un ejercicio creativo también en la interpretación. O sea, es decir, el que interpreta, no solamente, digamos, por ejemplo, el que escribe el guión, sino el actor también, y después el público va a tener, digamos, como otros elementos que son, o que, digamos, le van a permitir construir también como una nueva versión de la obra que obviamente no era la que pensaba Shakespeare, ¿no? Que también eso es como lo interesante. Es decir, ¿por qué hablar de Shakespeare en el contexto contemporáneo? Pues no se trata de decir lo mismo que decía el escritor inglés en su época, sino pensarlo ya desde otra perspectiva, desde otro contexto, ¿no? Y en ese sentido, allí también es donde vemos que la imaginación y la creatividad no es exclusiva del artista. Digamos que ellos no tienen el monopolio de la creatividad en ese sentido, sino que la crítica también está cargada, no solo la interpretación, sino la crítica está cargada también, digamos, de un ejercicio eh, eh, creativo, ¿no? También la imaginación juega un papel ahí muy importante. Bien, acá hay una pregunta más y hay dos preguntas más, yo creo que vamos a hacer ya con eso. Hay una pregunta sobre referentes, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. Y bueno, allí yo puedo mencionar uno, por ejemplo, que me parece interesante por lo polémico que es. Y es una crítica de arte que se llama Avelina Lesper, que tal vez algunos de ustedes conozcan. Y ella tiene una posición muy radical en contra del arte contemporáneo. Es llamativo porque de alguna manera denuncia como los excesos del arte contemporáneo y algunos rasgos que, digamos, que lo que hace ella es como desmantelar también ciertos elementos que tienen que ver con distintos factores sociales, económicos, institucionales, lo que ella considera como un fraude también, ¿no? Al margen, digamos, de la posición que tenga ella, me parece interesante porque también es un, digamos, como un parteaguas en el contexto latinoamericano, en el contexto mexicano y en el contexto internacional, ¿no? De hecho ella trata, digamos, distintas propuestas en todos estos niveles y en esa medida, pues argumenta, digamos, en contra del arte contemporáneo, ¿no? Tal vez el problema de su posición es que es muy cerrada, muy extrema también, y que generalmente no matiza, ¿no? Sino que a veces mete todo en un mismo saco, y eso sí habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque pues, evidentemente no todas las propuestas pueden ser calificadas de la misma manera. Bien, voy a leer una última pregunta y ya con eso cerramos. Bueno, aquí me hablan de la fama y el éxito, ¿no? Bueno, eso me parece un tema súper complejo, me parece interesante también. Hay muchos factores también, por ejemplo, ahora hablábamos de los otros agentes que intervienen en el arte y, por ejemplo, los críticos tienen mucha influencia en el arte también, incluso en el arte contemporáneo, por supuesto. Incluso, pues, un crítico de arte puede destruir la carrera de un artista y a la vez puede enaltecerla también, lo que no necesariamente implica que sea un buen artista o un mal artista, ¿no? Entonces vemos cómo esos elementos de poder están allí presentes, tienen un juego muy relevante y también intervienen de alguna u otra manera o encausan nuestra interpretación de las obras. Bueno, pues terminamos aquí. Por cuestión de tiempo ya pues toca despedirnos. Me encantaría seguir hablando de esto. Y pues también invitarlos al curso que se va a abrir más adelante, al seminario en línea, donde vamos a ahondar sobre varios de estos temas de manera mucho más profunda, que tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la crítica de arte, como más bien desde su perspectiva creativa. Bueno, pues muchas gracias, Edgar, por haber compartido este tiempo con nosotros. Y bueno, sí, la información del curso de crítica de arte como ejercicio de escritura creativa, pues está en la página web de Taller Multinacional. Y pues quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a todo el equipo de Taller Multinacional que hace posible que estemos aquí. Entonces, a Janet Muñoz Rosagel, que es enlace educativo y que nos ayuda muchísimo a coordinar muchas cosas de los webinars, Yadira Rubí, Victoria Narro, Carmen García Núñez, Berenice Mondragón, Julián Monroy y Genoveva Ramírez. Entonces, pues muchas gracias por
por su tiempo para compartir con nosotros y nos vemos. Mañana tenemos otro webinar que es otro tema que tiene que ver más con gestión cultural, que es sobre la importancia del plan de negocios en los proyectos culturales. Entonces, ojalá les interese también participar en eso. Y gracias, Edgar. Bueno, pues muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un fuerte abrazo para todos y qué gusto tener la oportunidad de compartir en este espacio y de hablar de estos temas que me parecen cruciales. Okay. Bueno. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao.